Muy buen día para todos. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso relacionado con uno de los factores más importantes en el diseño y en la construcción de las estructuras lineales, de las estructuras de pavimentos específicamente. Y se trata de los suelos, de las subrasantes. Las subrasantes que se encargan de soportar las diferentes cargas estructurales y vehiculares que tiene que soportar el pavimento. Es bien sabido que la sabana de Bogotá cuenta con una de las características más destacadas respecto de suelos blandos dentro de las diferentes ciudades del país. Son suelos de capacidades portantes bajas, incluso que llegan a ser por debajo de 1, de 0, y en condiciones saturadas estas propiedades son mucho más bajas. Vamos a ver entonces a continuación los tipos de tratamiento que se pueden dar a estos suelos y vamos a ver las características constructivas que se desarrollan alrededor de esta tipología de bases. Vamos a tratar básicamente lo que son los suelos blandos. Cuando nosotros tratamos un suelo para carreteras se trata cuando las capacidades del suelo son bajas por debajo del 3% del CBR. Cuando tenemos problemas de suelos expansivos, es decir, que cambian de volumen con el cambio de la humedad. Y esto básicamente se genera cuando tenemos suelos arcillosos. Podemos encontrar incluso CBRs mayores, ¿sí?, en ciertas condiciones, pero la variabilidad volumétrica nos obliga a establecer mecanismos a fin de reducir esos cambios volumétricos dentro del suelo. ¿Qué se busca con una estabilización de suelo? Se busca una estabilidad volumétrica, se busca un incremento de resistencia, un incremento del módulo esfuerzo de formación. Se busca reducir la susceptibilidad precisamente al incremento de la saturación o a la disminución de la saturación en el suelo. Se busca también igualmente un aumento en la resistencia a la erosión. Básicamente son esas variables las que se buscan con la estabilización de un suelo. ¿Qué tipos de estabilizaciones podemos encontrar? Podemos encontrar estabilizaciones mecánicas o podemos encontrar estabilizaciones químicas. ¿En qué momento se desarrolla este proceso o esta etapa de estabilización? Debemos hacer o efectuar ensayos de laboratorio, ¿sí?, antes, durante y después de los procesos de estabilización. La mayoría de los procesos de estabilización requieren la asistencia continua del laboratorio, o sea, todos ellos requieren ensayos de laboratorio anteriores, durante el proceso y posteriores al proceso de estabilización. ¿Cómo consigo yo estabilizar un suelo? ¿Sí? Desde el punto de vista mecánico, por ejemplo, yo tengo un suelo fino, un suelo limoso, ¿sí?, limo arcilloso, con baja capacidad portante. ¿Cómo yo luego yo logro estabilizar un suelo? Yo puedo hacer mi caja, ¿sí?, después de haber medido las características mecánicas del suelo a través del laboratorio de materiales, y puedo utilizar otro suelo, un suelo grueso, ¿sí? Puedo utilizar una arena. Entonces, ¿qué hago yo en el laboratorio? En el laboratorio yo busco
con un suelo diferente, combinar estos dos suelos con el ánimo de mejorar una granulometría y mejorar una resistencia. Entonces un suelo grueso lo combino con un suelo fino, ¿sí? para encontrar posteriormente un suelo con las mejores capacidades estructurales. Eventualmente nosotros, por lo menos en la sabana de Bogotá, encontramos suelos limosos y encontramos suelos orgánicos, ¿sí? Limosos, orgánicos y con unas cantidades diferenciales de arena dependiendo del sitio. Acá encontramos varios ríos, ¿sí? Como el río Bogotá. Entonces casi siempre vamos a encontrar grandes cantidades de materia orgánica dentro de los suelos. La materia orgánica debe ser retirada de las capas de los suelos, ¿sí? En lo posible, lo más lejos posible, porque con ella se generan problemas posteriores en la construcción de los pavimentos. En Bogotá usualmente empleamos para estabilizar los suelos el retiro total de las capas superiores y la adición de rajón, o sea, piedra, ¿sí? De rajón para mejorar el soporte y ya en las capas superiores distribuir las cargas que se generan con el tránsito y con el peso propio de los agregados y de la estructura en general. Veamos un poco más en detalle la estabilización mecánica. Inicialmente el reemplazo total. Hacer una caja tal con el espesor determinado de tal forma que la altura contrarreste los esfuerzos de fondo, ¿sí? los esfuerzos en la base, ya queden completamente disipados, ¿sí? Entonces sería el reemplazo total del material. Se esperaría que no se llegue a este punto. Esa es la estabilización más crítica, tener que retirar un determinado espesor de material, lo que generaría un impacto ambiental negativo, ya que esto tendría que ir a una zona de botadero. Hay un reemplazo parcial. Un reemplazo parcial que lo que se hace es se retira alguna parte y se combina con materiales de gradación gruesa y básicamente sin contenido de finos. Otra es un reemplazo parcial en el cual se hace un tratamiento en la base debido a que las capacidades de soporte del suelo son muy blandas. Hay necesidad de retirar parcialmente una capa, un espesor del suelo. En este caso la combinación de agregados es mucho más gruesa, es cuando se hace la estabilización con rajón. Se le coloca la capa de rajón y encima de la cual va un sello de subbase granular. Existen otros procedimientos un poco más elaborados dependiendo de la tipología de vía. Eventualmente se pueden hacer empalizadas. Cuando la capacidad de soporte del suelo es muy blanda y existen vestigios de que existieron antiguos lechos de río, se esperaría que la capacidad portante es extremadamente baja, cero, ¿sí? Entonces es necesario realizar algún tipo de tratamiento con el cual los espesores sean mayores y efectivamente se pueda generar un tipo de soporte significativo. Se pueden hacer empalizadas. ¿Empalizadas qué son? Instalar pilotes de madera especialmente, ya pueden ser acostados sobre la banca del terreno o pueden ser hincados sobre el mismo terreno, densificando el suelo. Eventualmente también se puede hacer tratamientos con geotextiles, ya sea con mallas, con mantos
o con geoceldas o combinaciones de ellos. Hay un tratamiento especial para vías principales en el cual se hace un reemplazo del suelo. Se, se utilizan colchones. Se utilizan colchones revestidos de geotextil, ya sea geomalla o geomantus, y dentro del cual se hacen rellenos. Se hacen rellenos como en el caso de la autopista norte, carriles centrales al frente del centro comercial Santa Fe. En los carriles centrales se hicieron unos colchones de geotextil y para bajar el peso de los agregados se agregó ceniza volante, de tal forma que los agregados bajaron entre un 30 y 40% de su peso, quedando una especie de cimentación flotante. Colchones, se hicieron colchones de geotextiles con este material, y sobre este material se instaló la estructura del pavimento. Podría ser el caso que yo encuentre un suelo arcilloso con ciertas tendencias a, a los cambios volumétricos con la humedad. Yo aquí también podría, independientemente de la capacidad aportante del suelo, podría combinarlo con una arena o con un material grueso para bajar esta tendencia, ¿sí? Entonces, en este caso es una propiedad, un tratamiento mecánico cuando yo estoy adicionándole este tipo de agregado. No necesariamente las capacidades portantes o los CBR deben ser bajos. Eventualmente uno puede encontrar dentro de un suelo suelos muy activos, muy reactivos, ¿sí? Que con el agua cambian de volumen grande. O sea, en la medición de laboratorio yo puedo encontrar suelos con límites líquidos superiores a 100. Puedo encontrar que de pronto la resistencia me está dando, pero el hecho de que sea este tipo de suelos que no se dan aquí en la sabana, me vayan a generar posteriormente problemas de fisuración dentro de la estructura del pavimento. La otra de los procesos de estabilización son procesos químicos, ya donde se generan reacciones, ¿sí?, entre unas adiciones y el suelo, ¿sí? Hay unas que son combinadas, mecánicas y químicas, ¿sí? Las adiciones más utilizadas pues son las adiciones de cemento, las adiciones de cal, las adiciones de cenizas volantes, de escorias del altorno, las adiciones puzolánicas, ¿sí? Hay algunas adiciones con unos agentes químicos muy corrosivos, como las adiciones hidrosulfonadas, que son fluidas, con cloruro de calcio, con cloruro de potasio, y otro tipo de adiciones que son menos conocidas aquí, pero lo que hacen es cambiar las condiciones químicas de los suelos, especialmente los suelos arcillosos y los suelos limosos, dándole una mayor resistencia y dándole unas mejores propiedades físicas y de permeabilidad de los suelos. Bueno, la estabilización química. La estabilización química emplea aditivos o mejoradores del suelo. Puede ser de dos tipos. La estabilización química puede ser superficial o puede ser profunda. Se caracteriza porque tiene un mayor costo que la estabilización mecánica, de tal forma que es un poco más restringida en su utilización. Tiene ciertas limitantes. Debido a que es una estabilización química y la naturaleza del suelo es incierta, debe hacerse un pequeño estudio detallado de cuál es la composición que podría tener el suelo. Por ejemplo, no debe tener materia orgánica, debe ser muy pequeña. De acuerdo al tipo de químico que se utilice, los límites líquidos no pueden ser mayores a 40 en algunos casos, en otros casos no pueden ser mayores a 20.
Los índices de plasticidad deben ser menores a 15, menores a 10. En algunos casos, por ejemplo en las estabilizaciones con cal y con cemento de alguna forma también, los agregados no deben tener muchas proporciones de mica. Podemos encontrar estabilizaciones in situ o estabilizaciones en planta. Las estabilizaciones profundas eventualmente se utilizan con una especie de pilotaje y se utilizan con el uso de cal inyectada en el suelo para mejorar las características mecánicas del suelo. Debido a su costo y a su relativa eficiencia, se forman capas estabilizadas. Es tan eficiente que se pueden generar capas incluso de subbase, reemplazando la subbase y en algunos casos reemplazando la base, colocando solamente superficialmente la capa de pavimento, ya sea flexible o ya sea rígido. La estabilización más conocida desde el punto de vista superficial es la estabilización con cemento. Hay dos tipos de tratamiento con cemento que se hacen al suelo. Un tratamiento en el cual los porcentajes de cemento son inferiores al 3%, al 2%, al 3%, 2%, 1%, que lo que buscan es mejorar el suelo de alguna forma o mejorarle las propiedades mecánicas. Pero ya cuando las adiciones de cemento son mucho más grandes, 5, 6, 7, ya se trata de un suelo cemento. Y ya las características son completamente diferentes y se debe prever que debe tener un periodo de curado algo similar a lo que sería un concreto hidráulico. Otra estabilización relativamente utilizada es la estabilización con ligantes bituminosos, ya sea con asfalto, o sea con emulsiones asfálticas, o ya sea con crudos pesados. El más conocido en nuestro medio es con emulsiones asfálticas. Se emplean emulsiones asfálticas de rompimiento lento y con pequeñas adiciones de cemento especialmente para el control del curado de la emulsión y para que no queden pequeños porcentajes de agua dentro de la masa del material estabilizado. Esto mejora un poco las propiedades mecánicas, incrementa las propiedades mecánicas de las estabilizaciones con ligantes bituminosos. Existen otras estabilizaciones con otros tipos de elementos químicos que también deben ser controladas en el laboratorio. Todas las estabilizaciones deben ser diseñadas y controladas con ensayos de laboratorio. En ellas se determina las resistencias a las que se alcanza y al igual que en los diseños de mezcla se determinan los porcentajes de adición de cada una de ellas. En algunas metodologías de trabajo, los comerciantes de algunos de los aditivos dan las recomendaciones para la adición de ciertos elementos de estabilización química, como es el caso de los aceites sulfonados. Algunos de ellos, dependiendo de la naturaleza y la tipología del suelo, duran en reaccionar semanas e incluso hasta meses para poder alcanzar la madurez y las resistencias esperadas. En este caso hay cierta incertidumbre debido al uso de estos elementos en obra, teniendo en cuenta que un curado de varios meses no es muy práctico en la construcción de los pavimentos. En conclusión, como podemos ver, la gama de procesos de estabilización desde el suelo de subrasante hasta las capas superiores es bastante prolífica, tiene muchos procesos y muchos materiales que pueden ser susceptibles de utilizar.
El uso de reciclaje es otra metodología de estabilización en el cual se utilizan ya materiales reutilizados y se conforman capas que pueden estar sobre la subrasante o que en algunas circunstancias pueden servir de bases estabilizadas para la circulación de tráfico en vías terciarias. En este caso, como siempre se debe tener en cuenta, es la naturaleza de la subrasante, la naturaleza de la capa a tratar, estar apoyados con el laboratorio para realizar los ensayos de campo, los ensayos iniciales, los ensayos dentro del proceso constructivo y los ensayos o las pruebas finales para encontrar la resistencia de los materiales tratados. Estas capas pueden ser capas de subrasante, pueden ser capas de subbase, pueden ser capas de base e incluso en algunas circunstancias pueden ser capas de rodadura. Les agradezco la atención y cualquier consulta estoy pendiente de ustedes. Muchas gracias.